Las palabras que encierran los libros tienen el poder de transformar la vida de los pueblos y su gente. Eso los hace indispensables y les da un enorme valor. Este 23 de abril, millones de personas en el mundo celebrarán el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor. Unos entregando una rosa, su símbolo, otros leyendo en voz alta, otros más acudiendo a las ferias que se instalan en espacios públicos, pero todos reconociendo en el libro un vehículo de unión entre las culturas y las geografías. Esta celebración se lleva a cabo desde 1995, año en que la UNESCO la instauró para que todos, y en especial los jóvenes, puedan descubrir el placer de la lectura y valorar las contribuciones de autores, editores y libreros al progreso social y cultural de la humanidad. Se eligió el 23 de abril porque es un día simbólico para las letras universales, ya que en esa fecha, pero de 1616, fallecieron Miguel de Cervantes Saavedra, William Shakespeare y el Inca Garcilaso de la Vega. También coincide con el día del nacimiento o muerte de autores prominentes como Vladimir Nabokov, Joseph Pla, Manuel Mejía Vallejo, Maurice Druon y Aldor K. Laxness. En nuestro país también celebramos la fiesta del libro en diversos espacios, porque reconocemos, tal como lo asevera la UNESCO, que los libros son depositarios del patrimonio inmaterial del conocimiento. Son puerta de acceso a la diversidad de las culturas y pensamientos y un instrumento de diálogo entre los seres humanos. Asimismo, permiten a un gran número de creadores e integrantes de la industria editorial tener una fuente de ingresos. Si alguna vez pensamos que la tecnología desplazaría al libro, no es así. Esta contribuye a conocerlo y quererlo. La invitación hoy es a darse el placer de tocar sus hojas, de admirar sus diseños, de sumergirse en sus letras y soñar. ¿Qué tal? Hasta poético nos quedó la entrada, amigos, amigas. Qué bonito programa de Diálogos en Confianza tenemos hoy, precisamente por el Día Mundial del Libro, del Derecho de Autor. Algo que no mencionamos hoy, 20 años, ¿verdad? Del maestro Octavio Paz. 20 años del fallecimiento. Del fallecimiento de Octavio Paz. No, bueno, hay mucho de qué platicar, pero no se va a quedar nada más así como todos ellos en monumentos, sino en práctico. ¿Qué provocan los libros en nuestra vida? Es algo muy interesante, es alquimia pura, señoras y señores, así que los invito a que se queden con nosotros y, por cierto, a que si van a tener que moverse, pues caramba, que nos vean por nuestro Facebook Live, ¿o no, mi querida Sandrita? Sí, Fer, pues esa es la maravilla de que nos pueden seguir viendo y si no, también después consultar el programa, si por alguna razón no lo termina de ver. Recuerde que todos nuestros programas están en YouTube, los encuentra con la fecha y con el título. Como el día de hoy es el tema, bueno, vamos a hablar, así lo busca, el mundo de los libros. En Facebook Live nos puede dejar debajo de la transmisión sus comentarios, sus preguntas para nuestros invitados del día de hoy. También tenemos listo nuestro Twitter, tenemos las llamadas vía telefónica, el centro de contacto con la audiencia. Aquí los estamos atendiendo y nos encanta escuchar su opinión. Ahí estamos. Agradecemos también a nuestras intérpretes de lengua de señas mexicana, Fabiola Ruiz e Istiel Caneda. Muchas gracias. Un beso, chicas. Y bueno, ¿qué les parece que vamos a platicar con la gente así de que nos encontramos en la calle acerca de los libros, la lectura? Y ya arrancamos, les presento aquí a nuestro panel. Muchas gracias también a nuestro público que está aquí presente. Vamos a ver esto. Básicamente leo de todo. Me gusta mucho leer sobre historia, me gusta Villa, me gusta Zapata y es básicamente en lo que me he centrado más. Aproximadamente leo por ahí de 5 libros en el año, hay veces que un poquito más, depende del tiempo y el estado de ánimo. Pues mira, honestamente no tengo
el hábito de la lectura. Estoy más al tanto de las redes, que es algo de lo que con el teléfono tenemos al momento, ¿no? Las noticias. Mira, a mí me gusta mucho el género de la historia, o sea, donde las cosas fueron reales. Pero leo también la comedia, tengo que leer de todo por mi profesión. ¿Cuántos libros leo al año? Son como unos 10, 12 libros. Me gusta leer de ciencia, me gusta la ciencia y también me gusta la aventura. Y pues me leo yo creo que como 4 al año. Me gusta mucho la comedia romántica, me gusta mucho la literatura. ¿Cuántos libros leo al año? Aproximadamente 12, uno por mes. Normalmente leo lo que es novela histórica, un poco de fantasía y en general leo pues novela épica, inclusive de historia universal, en particular la Segunda Guerra Mundial. Normalmente estoy leyendo entre 6 o 7 al año. A mí me gusta leer cosas de superación personal y leo al menos 20 minutos al día. Novelas, libros de administración y más o menos leo unos 10 libros al año. Bueno, ahí está el asunto. ¿Cuántos lee usted? ¿Cuántos al mes? ¿Cuántas hojas le abona a diario? Desgraciadamente, pues cuando falleció el maestro Monsiváis, también se nos fue el maestro de esa, que se echaban 1 o 2 diarios, se nos cayó la media nacional. Mi mamá es bastante buena para la lectura, también se echa, cuando no tiene nada que leer, hasta la sección amarilla que ya nadie usa, ella la lee. Tenemos aquí en nuestro panel a personas que seguro nos van a compartir esa pasión de abrir un libro y hagan de cuenta, echarse un clavado, un portal a otra dimensión. Están con nosotros Artemisa Telles, escritora y tallerista. Mi querida Artemisa, muchísimas gracias. 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 Y ella escribe de cosas quisquillosas. Finamente eróticas. Exactamente, para que vean que todo cabe en un libro, sabiéndolo acomodar. Miguel de la Cruz, querido amigo, gran periodista, además coordinador de Cultura de 11 Noticias, compañero de casa, Premio Nacional de Periodismo, otorgado por la Universidad Autónoma de Yucatán para reconocer a periodistas de la fuente de cultura. ¿Y quién mejor que tú, mi querido Miguel? Te agradezco. Que además también se me hace, eres devorador, adicto de libros, ¿verdad? Debo hacerlo. Claro. Oigan, y está también Cristina Rascón, gracias. Hola. Escritora y traductora literaria, eso es también un mundo padrísimo. Gracias. Directora de Scribalia, Escuela Global de Escritores en Línea. Así es. Que además esa es otra ramal. Entre los booktubers y todo esto hay que hablar ahí muy largo y tendido. Y mi querido y admirado José Gordon, Pepe Gordon, gran escritor, divulgador de ciencia, conductor del programa La Oveja Eléctrica e Imaginantes. La verdad es que tenemos como para que, pues mejor les dejo el micrófono y yo me voy a sentar sabroso, ¿no? También a escucharlos, muchachos, porque es un placer. La verdad es que el asunto es acomodarse. Es como encontrar pareja el primer libro, ¿verdad? En cuanto encuentras al que te atrapa ya te perdiste. No hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Fíjate que eso lo vi claramente cuando estuve en contacto con muchachos de secundarias públicas y descubrían ciertos autores y les veía cómo se les encendía la mirada. Y entonces, ese es tal vez el momento más importante en términos educativos, el momento invisible pero real, en donde se enciende la belleza o la inteligencia en un niño. Eso es lo que está buscando un maestro, eso es lo que está buscando un amigo cuando está compartiendo un libro con otra persona. Y el poeta Luis Ríos lo decía en estos términos, es que no podemos vivir como si la belleza no existiera. En el momento que se descubre, no hay vuelta. Mire, se me enchinó el cuerito. Pero a veces no da uno con el libro correcto, como no da uno con el terapeuta correcto, como no da uno con la pareja que nos toca. Y entonces, a la primera de cambio renuncias a adentrarte, ¿sí o no, mi querido Miguel? Sí, fíjate que yo he detectado que hay un problema en el hábito de la lectura y es la forma como nos enseñan a leer. Ahí está la cosa. Alguna vez yo me acerqué... porque nos obligan a leer. O te obligan a leer. Pero fíjate que alguna vez me acerqué a estos cursos de lectura veloz. Dije, ¿qué tan veloz puede ser la lectura, no? Y ahí tenían una encuesta, un estudio que habían hecho a nivel Latinoamérica,
¿cuánto le lleva a los latinoamericanos leer en promedio una página? Y entonces decían que en promedio, después de hacer una encuesta con muchos latinoamericanos, les lleva como 5 minutos por página. Lo grave es cuánto entienden por cada 5 minutos. Ahí está el detalle. ¿No? Ahí está el detalle. Ahí son... ¿No les ha pasado que avanzan 2, 3 cuartillas? Exacto. Dicen, voy bien. ¿En dónde me quedé? Y te empiezas a regresar. ¿Qué fue lo que leí? Exacto. O de veras le preguntas a alguien, ¿qué leíste? Y no hay mucha comprensión. Exacto. ¿Esto a qué se debe? ¿Que ya tenemos mucho ruido interno? Bueno, ¿Qué será, Miguel? Según lo que me decían los estudiosos de esto, es que si nos acordamos cómo nos enseñan a leer, escribe la maestra en el pizarrón una frase y luego pide que lo repiten. La casa es roja y todos tienen que repetir la casa es roja. Eso te condiciona desde el principio a pronunciar lo que lees. Pero hay una gran diferencia. En promedio, una palabra pronunciada te lleva 500 milisegundos, pero verla y entenderla te lleva 50. Entonces, cuando te enseñan a leer con la condicionante que tienes que pronunciarlo... Que hacerlo de forma oral. Aunque no te oigan, aunque te lo pronuncies a ti mismo, está retrasando mucho la agilidad lectora. Y eso se reproduce Que además toda la fue un vida. santo el primero que descubrió el placer, ¿no? El pecaminoso placer de leer en silencio. Porque ya ves que antes estaban obligados a leer en voz alta porque prácticamente nadie leía. Entonces era como de mala educación no hacerlo. Oigan, pero fíjense estos datos para que vayamos adentrándonos. De la población de 18 años y más alfabeta, de cada 100 personas, 45 declararon leer al menos un libro en los últimos 12 meses. Ahora, los hombres se dice que en porcentaje leen más periódico, las mujeres más libros. Los libros que más se leen son de literatura, ya le ganaron a los de autoayuda. 44.3%. Oigan, no estoy denostando los de autoayuda, hay unos muy buenos, pero hay otros que dicen, no, Dios mío, que sí se equiparan a comida chatarra. Esto lo publica el INEGI en el módulo de lectura del 2017. Pero a ver. Entonces, ¿es un país amante de la lectura, sí o no? Pues sí somos amantes de la lectura, pero lo vemos como algo lejano, como algo que tengo que aprender o sobre un mundo del cual yo voy a sacar herramientas para ser mejor persona o para tener más conocimiento. Y ese no es el objetivo de la literatura, mucho menos, ¿no?, en ficción. Pero ¿y en tus talleres cómo lo ves? ¿Sí se inscriben muchas personas queriendo escribir? Bueno, escribir es otro proceso, pero no puedes escribir sin leer. Yo sé, pero todo el mundo quiere escribir. Sí, todo el mundo es escritor, Ahí está ¿no? el gancho. ¿Te acuerdas los de Timbiriche? 2 nos salieron poetas y luego la gente se burlaba, pero no era para tanto, ¿sí? No andaban tan perdidos. Es que eso es otro asunto. Para escribir hay que leer. ¿Tú ya te inflamabas de otras letras, compañera? Bueno, es importante siempre leer para entender cómo se construye la literatura, porque no es el lenguaje de la vida cotidiana, ni mucho menos el discurso de la realidad, ¿no? Está jugando con otras cosas y está construyendo otros mundos. En los talleres, sin embargo, es un porcentaje pequeño. Sí son personas que no son muy lectoras, pero también es parte del trabajo del taller obligarlos un poco a ampliar esos horizontes. Fíjense que yo una vez entrevisté a un maestro de la UAM. Bueno, nos regañó a todo el mundo. Yo dije, yo no he hecho nada, maestro, se lo juro. Él decía que todas las estrategias que se habían planteado hasta entonces para incentivar la lectura habían sido todo lo contrario. Y él tenía esa teoría. Pero ¿habrá funcionado en algo? Tanta feria de lectura, tanto llévate un libro en el metro, tanto... O sea, ¿en qué creen ustedes que sí le hemos atinado y en qué no? A ver. Fíjate que creo que lo más importante es descubrir que en la lectura está la posibilidad no tan solo de leer un libro, sino de leerte a ti mismo. Ay, pero eso ha de dar miedo. Pero no. Usted y yo que ya perdimos la vergüenza ajena, pero hay personas que sí les da cosita. Pero fíjate que, por otro lado, está la posibilidad de ver la propia vida como una novela. Y hay una novela precisamente de Juan José Millás que se llama Dos mujeres en Praga, que comienza con las siguientes palabras. A ver. Aparece un anuncio de ocasión en el periódico que dice:
usted pone la vida, nosotros le escribimos su novela. Y ¡Guau! Lo interesante... Oye, no es mal negocio. No es mal negocio. No. Pero el Oye, problema esta es... niña Brown, Sí. Mónica Brown, se dedicó a hacer un rato eso, ¿eh? Y varios acá, famosones como empresarios, todo pagaron su biografía. Pero fíjate, lo interesante en todo caso es que decía Juan José Millás que todos mereceríamos tener una novela de nuestra propia vida. Pero como esto no es posible, entonces lo interesante es que hay novelas de otros autores, películas, en donde los relatos se vuelven espejos de lo que nosotros vivimos. Sí. Y en ese espejo empezamos a ver qué tipo de capítulos estamos haciendo con nuestra vida y si la novela de nuestra existencia puede ser audaz, puede ser imaginativa o nos quedamos en los lugares comunes. Híjole, ojalá que acabe bien ya por lo menos. Porque luego, en esa necesidad de mantener el hilo de la atención, a uno le va como en feria, compañero. Y ¿no? por eso entonces la importancia de estar en contacto con pensamientos que nos abren la imaginación, precisamente para tratar de hacer novelas de nuestras vidas que sean significativas, que cuando veamos el libro que estamos construyendo, porque realmente la vida se nos aparece tan fragmentariamente que no podemos darle sentido, pero tenemos un buen relato y en ese relato empezamos a ver un espejo de las posibilidades que tenemos. Qué y se bonito. ensancha nuestra mirada. Y entonces, cuando ocurre ese proceso, también de nuevo resulta que entonces es fascinante la lectura, porque no hay nadie que no quiera entender un poquitito más del misterio de estar vivos. Oigan, pero ¿y cualquier libro es digno de leerse? A ti que te han de llegar 300 al mes. Si a mí me llegan como 30 al mes, bueno, a mi compañero que está en cultura, que se dedique a eso, debe de ser una locura discriminar. Sí, no es difícil. Ahora, te diré yo, ahí retomaría algo de un sabedor de libros, que es Juan Domingo Argüelles, que decía que hay una especie de moral de la lectura, ¿no? Cuando de repente dicen, tú no has leído a García Márquez, ¡qué barbaridad! ¿Por qué no lo lees? Sí, pues porque no se me ha atravesado, no me han dado ganas o su contexto no lo asocio con el mío. Entonces, cada uno tiene sus libros y no debiera haber las obligaciones de leer lo que todos dicen. Porque yo creo que eso es lo que nos atora, ¿eh? Sí. Que te mandan muy joven el Cid Campeador y qué tal que no. Ahorita regresamos, platíquenos de sus libros. Bueno, esta exposición lleva por nombre Bibliofilia Mexicana. Por primera vez exploramos una de las grandes pasiones de Carlos Monsiváis, del fundador del Museo del Estanquillo, que es el coleccionismo de libros. Él fue un coleccionista de todo tipo de objetos de arte, de cultura popular, pero bueno, uno de los objetos que más le interesaban, obviamente, él al ser escritor, pues eran los libros. Y bueno, por primera vez tenemos en este museo cerca de 550 libros, joyas bibliográficas, que hablan pues de la importancia de la producción de libros en nuestro país. Son libros, la gran mayoría de mexicanos, o bien de autores mexicanos, y bueno, pues está dividida en varias secciones. En el primer piso, pues principalmente mostramos libros del periodo novohispano. Tenemos joyas verdaderamente, como por ejemplo las primeras ediciones de las obras de Sor Juana. Tenemos una vitrina también dedicada a los libros de Fernández de Lizardi. Tenemos un manuscrito de la época también con una obra de Francisco Javier Clavijero. En fin, es una exposición bien importante, que bueno, no termina nada más en este periodo, continúa en nuestro segundo piso, pues con libros ya del siglo XX, en donde mostramos, por ejemplo, toda la producción editorial del taller de gráfica popular. Tenemos también libros que fueron ilustrados por los más grandes e importantes artistas plásticos de nuestro país, como Diego Rivera, José Clemente Orozco. Tenemos también unos libros bellísimos ilustrados por Gerardo Murillo, el doctor Atl, por José María Velasco, etcétera. Y acabamos con el libro objeto, con un libro como objeto artístico. Es una exposición que no solamente habla sobre los grandes escritores de nuestro país, sobre las grandes obras que se han producido
a lo largo de 400 años en nuestro país, sino que también habla pues de esta relación que han tenido la producción de libros con la ilustración, con los grandes artistas plásticos. Es una exposición pues que a la gente le está encantando, porque no solamente se ve el libro como un objeto transmisor de conocimiento, sino también como una bellísima obra de arte. Esta exposición está pensada para resaltar la importancia de la producción bibliográfica de libros en nuestro país, pero también para invitar a la gente a que lea, ¿no? Es una exposición donde desgraciadamente los libros, por su antigüedad, por ser realmente ya joyas, muchos de ellos prácticamente incunables, no se pueden tocar, pero qué ganas dan de poder hojear sus páginas, de poder ver sus ilustraciones. De hecho, tenemos pantallas para que la gente vea las otras páginas que no se pueden ver, que no se pueden tocar, y de eso se trata, ¿no? Que la gente que venga se lleve ese gusto, esas ganas de leer. Es difícil, yo sé, muchas veces adquirir libros, pero bueno, hay muchas maneras de poder acceder a los libros, a las bibliotecas, poder venir a los museos. Tenemos aquí una sala de lectura donde sí se pueden tomar los libros, donde sí se pueden leer, y bueno, pues esta exposición es un tributo a Carlos Monsiváis, un tributo a su gusto por los libros, pues un tributo a los libros mismos, ¿no? ¿Qué tal? Oigan, vamos a aterrizar esto de la moral. ¿Moral de la lectura, compadre, o de la literatura? De la lectura. De la lectura. Sí. Eso nos lo dijo ahorita Miguel. Adelante, por favor, maestro Pepe. Sí, mira, no se lee exactamente por obligación moral, ese es el problema. No se lee, en general no se debe de leer por obligación. El gran poeta Álvaro Mutis decía, ¿cómo es posible que uno le digan, tienes que leer el Quijote si en ese momento no estás listo para que eso te hable? Sí, lo que tienes que descubrir es precisamente lo que te habla. Y cuando te habla, verdaderamente se vuelve fascinante. Me acuerdo que en una ocasión me encontré con un bolero en Coyoacán que me decía, fíjese, yo le doy brillo al alma, a los zapatos, pero la literatura me da brillo a mi alma. Entonces, de eso se trata, de verdad de decir, estoy entendiéndome, estoy pudiendo, además, abrir las puertas de la percepción, y ya tendremos la posibilidad de hablar. Ese es otro libro que cuenta la vida de Jim Morrison. Es que acabas de decir algo bien delicado, que me habla. Si en ese momento no hay química, no lo tire, por ahí póngalo. Igual es para dentro de 10 años, igual es para dentro de un mes, igual está usted en su etapa cyberpunk y después va a ser ya como de investigación periodística. Adelante, mi Sandra. Y bueno, algo que nos están preguntando es, y se preguntaba al principio del programa, si realmente a los mexicanos nos gusta leer y qué tanto leemos, aunque se dijeron algunas cifras. Ángeles Castillo en una llamada nos comenta, es muy triste que a los mexicanos no les interese la lectura. Ella lo generaliza, pero dice, según su experiencia, que invitó a sus vecinos a que fueran a leer a casa. Y dice, porque en mi trabajo me facilitaban libros, un par de veces los recibí, pero después ya no quisieron regresar. Desafortunadamente, las mamás no motivaban a los niños. Esta es su experiencia. También en otro tema, pero nos dicen en Twitter, es muy bonito el tema de hoy, y los libros son luz en tiempos de oscuridad. Y manda saludos a todos los invitados. También Patricio Villarreal en Twitter, eso jamás pasará, no hay nada en esta vida que eche a volar tu imaginación como leer un buen libro. Y se refiere a que se acabaran los libros, porque se habla mucho de la parte digital, de la era digital, y que sí se llegaría a terminar de imprimir libros, y él dice que no. También Raúl Ramírez en Twitter dice, ¿qué pasa en nuestro cerebro cuando tenemos un libro en manos y lo estamos leyendo? ¿Por qué no es lo mismo leer en papel que en un dispositivo electrónico? Se pregunta. Y se pues hay cada quien su gusto, ¿no? Sí. Hay una breve historia de la lectura que es un librazo, en donde explica cómo van cambiando hasta las conexiones cerebrales, y que cuando leemos así, moviendo la pantalla, lo que sucede es que estamos leyendo como en los antiguos rollos, ¿verdad? Que ya no es, o sea, no es exactamente igual el proceso. Ahorita nos platicarán. Oigan, esto es una belleza. Sergio Pitol se nos acaba de ir. Vean nomás lo que decía. Yo me aventuro a decir que soy los libros que he leído.
la pintura que he visto, la música escuchada y olvidada, las calles recorridas. Uno es su niñez, su familia, unos cuantos amigos, algunos triunfos, bastante fastidio. Uno es una suma mermada por infinitas restas. Uno está conformado por tiempo, adicciones y credos diferentes. ¡Qué bonito! Y fíjense que también así pensaba el maestro Carlos Monsiváis. No puedo hacer un resumen de mi vida porque está conformada por varias épocas y circunstancias. Libros, amistades y pleitos. Y eso solo admite resúmenes parciales. ¡Qué cosa más bonita! Mi querido Arturo Morel, que pues también hace lo suyo. No saben ustedes qué trabajo, qué labor la de Arturo. Gracias por estar aquí. No, al contrario. Que no nos podrás explicar muy largamente qué has hecho en centros de reclusión, ahorita medio así, pero está organizando una gran espiral de libros y esto para que, a ver, tú adelante con todo este asunto. Estamos muy contentos porque en la espiral de libros más grande del mundo, que organizamos el 5 de abril, logramos romper el récord que teníamos de 13.331 con 14.308 libros. ¿Pero esos libros a dónde van o para qué es El propósito espiral? es, yo quisiera que en las cárceles de México haya más libros que presos. Entonces, en la Ciudad de México tenemos alrededor de 28,000 personas privadas de la libertad. Entonces, con estos libros que ya juntamos, con una espiral que hicimos en noviembre, con la de abril, ya juntamos 27,000 libros. Nos faltan 1,000 para dotar de bibliotecas y centros de lectura a los 10 centros de reclusión de la Ciudad de México. A mí me tocó ver un donativo, me parece que fue, espero no equivocarme, Elena Poniatowska, a un tribunal para menores femenino que está en Tlalpan. Les dotó una biblioteca, de plano así, de vengan a la casa y saquen, porque es importante que en un lugar así haya libros. Todos los centros de reclusión de la Ciudad de México tienen centros de estudios y ahí tienen algunas bibliotecas, pero solamente tienen acceso las personas que están inscritas ahí para estudiar primaria, secundaria, preparatoria. Lo que queremos hacer nosotros, la Fundación Voz de Libertad, junto con las autoridades penitenciarias, es dotar de bibliotecas para que tengan acceso ahí todos los internos, sus familias y sobre todo el personal de seguridad y custodia. Que alguien que sale de un turno de 24 horas pueda llevarse un libro a su casa y regrese después a devolverlo. Claro. Qué bonito. ¿Qué otras cosas has hecho con Voz de Libertad y con los centros de reclusión? Que ya estará aquí en otra emisión de Diálogos platicando más ampliamente de esto, pero, hijo, toca fibras muy, muy íntimas, sobre todo para quienes están ahí en esta reclusión, que alguien dice es todo un infierno, ¿no? Adelante. Pues justamente lo que buscamos es cambiar la energía negativa en positivo a través de un proyecto de intervención cultural. Entonces elevamos el nivel de vibración. Las cárceles generan un nivel de vibración muy baja, porque hay muchísimo odio, resentimiento, rencor. No toda la gente privada de la libertad es culpable, hay mucha gente inocente, pero aún los culpables merecen la oportunidad de cambiar. Entonces lo que hacemos nosotros es entrar de lleno a los centros de reclusión y mover esa energía, elevar ese nivel de vibración para que las personas privadas de la libertad tengan un cambio de conciencia. Hace rato que mencionaba alguien del público que llamó de que los libros generan luz en la oscuridad. Pues justamente lo que queremos hacer también. Cualquier persona que cambia, que deja de odiar, se perdona a sí misma dentro de una cárcel, genera un cambio hacia toda la sociedad. Arturo, gracias y de veras qué bonito trabajo el que estás haciendo. Y ya se nos fue por lo energético y lo místico, holístico, pero también hay otros asuntos para los más científicos acá, medibles. Fíjense que en este centro de reclusión, donde les cuento que la maestra Poniatowska donó toda una biblioteca, había un programa piloto que era el programa de Juncos, y llamaron también a muchachos del centro de reclusión masculino y se reunían los que habían levantado la mano, que eran muy poquitos, haz de cuenta, 3 y 4, ¿no? O 5 y 5, para leer. Eran círculos de lectura. Bueno, se hizo un virigote para poder tramitar este asunto y se reunían en los círculos de lectura. Y un día descubrieron que un chico le había aventado así un papelito, ¿no? Acuérdense que no hay WhatsApp, no debe. Y a una de las compañeras, se armó un escándalo, ya sabes, lo consignaron, se hizo un lío total. Y entonces intervino la coordinadora, la que era la mediadora de Juncos, y llevó a analizar este texto con las personas encargadas, los terapeutas dentro de prisión, y dijeron que era de salud absoluta, porque estos jóvenes, sobre todo los caballeros que estaban encerrados, nunca
iban a expresar sus sentimientos ni a tener contacto con ellos. Y por el contrario, tenían que crearse la imagen de ser el más malo de ahí, porque así tenía que ser. Y que en la carta tocaba emociones como me siento solo, tú que miras allá. O sea, eran impresionantes los ejercicios de lo que nos decía precisamente aquí Pepe Gordón, de ese contacto conmigo mismo, lo que me espejea la lectura y lo que me provoca. Y fue un experimento hermoso, hermoso verdaderamente. Nos llega a mover tanto la lectura. Sí, yo te iba a comentar que el leer el proceso de otra persona me ayuda a ponerle nombre a lo que yo estoy sintiendo. Ahí está la cosa. El escribir es ponerle nombre a algún sentimiento, es traducir lo interior al lenguaje, pero no todos estamos en la frecuencia de escribir. El proceso de la lectura, por eso es previo a la escritura. Cuando lees, cuando sabes leer y apreciar, esto es lo que yo necesito decir para expresar lo que siento, ya el siguiente paso es inventar otra forma de decirlo. Entonces, si no eres buen lector, es muy difícil ser buen escritor. Y no saben la compañía de un libro de los que te hablan, ¿no? Es como que te llegue una botella con una carta de otro náufrago en el universo. Dices, mira, no estoy yo solo loco, ¿verdad? Hay varios más. ¿A poco no, Miguel? Fíjate, yo quisiera compartirles, hace 6 meses casi iniciamos un club de lectura en Noticias. Algunos ya lo habrán conocido. Lo que descubrimos ahí, que cuando hacemos este acto íntimo de la lectura público o colectivo, se disfruta al doble. Claro. Es decir, cada uno de los integrantes del club de lectura lee para sí mismo, pero con la idea de compartirlo después en la sala de lectura con los otros lectores y con el autor, porque ese es el plus que damos en la sala de lectura. Leemos un libro cada 15 días completo. Vemos cuántas páginas tiene el libro, lo dividimos entre 15 y ese es el número de páginas que leemos cada día. No, qué Para hermosura. saber que vamos avanzando me mandan tweets diciendo... Lo logré. De la página 20 yo digo tal cosa y otro retuitea y así llegamos hasta el día 15. Tenemos la reunión con el autor o con la autora y ahí le hacen preguntas de lo que leímos y que les quedaron. Uy, no, bueno, algunas Miguel, dudas, ¿no? qué bonita labor. Pero ahí en esa sala de lectura lo que se descubre es eso. La lectura íntima y privada se vuelve colectiva y se disfruta al doble. Fíjate que en Cuba, ustedes lo han de haber visto, y ahorita que estamos con noticias, que si el cambio de gobierno y demás, los que están haciendo puros habanos se van turnando y a cada uno le toca leer una semana en voz alta. Entonces, mientras están en esta labor que podría ser tan mecánica y ya en un momento aburrida, están escuchando libros y libros y libros. Dice, le toca leer, ¿no? Y oye, y esto de también en las redes, ¿te acuerdas un ejercicio de que subieron El Principito en Twitter, pero cada personaje era un perfil y cada uno subía sus frases? Sí. Y, por ejemplo, El Principito posteaba y le contestaba el zorro. Fue una cosa muy bonita. Muy bonita. Nos quiere decir algo, ¿verdad, Pepe? Sí, veo con ganas 40 segunditos antes de esto, a ver. Bueno, lo que pasa es que, además, el acto de leer a solas, hay que entender que también es una soledad acompañada. Porque estamos dialogando más allá del tiempo y el espacio. Platón es nuestro amigo y, además, lo que nos permite la lectura es despertar las neuronas de la empatía para meternos en la piel del otro, sentir lo que está sintiendo el otro. Y esto es uno de los momentos más importantes de la lectura, ¿no? Ay, qué bonito. Y sobre todo abre las puertas de la percepción, Pepe. Y ahorita vamos a hablar de eso. Espérame, vamos a una pausa y ahorita regresamos. Sí. Pues me gustan, pero realmente no soy fanática de los libros digitales porque me gusta más que yo tenga el libro físico y poderlo leer. Aparte que yo cuando leo mucho en computadora me empiezo a doler la cabeza y sí es molesto. Para mí son muy cómodos, son fáciles de usar, se me hacen muy buenos. Yo no los uso mucho porque la verdad tengo mi vista como cansada ya, pero pues es una gran herramienta para poder leer, poder informarnos, es una herramienta más que tenemos para hacer crecer nuestra lectura. A mí me encantan, es algo muy práctico porque son muy accesibles, es decir, a través de cualquier medio digital puedes obtenerlos, son más baratos. En mi caso particular, yo viajo mucho por un tema de trabajo y es más fácil pues llevar únicamente la tablet, puedes tener 2, 3, 4 volúmenes
y sin ocupar espacio, sin ocupar peso. Es súper padrísimo porque ya tenemos más fácil las herramientas, no es estar buscándolos en las librerías, si están o no están, y es más cómodo entrar a un internet. Posiblemente hay gente que no tengamos en las casas, pero en un café internet se localiza más fácil. Creo que los libros digitales hoy en día es una excelente alternativa, sobre todo para aquellas gentes que de una u otra forma pues no tienen la capacidad económica para estar adquiriendo un libro de forma regular, de forma constante. No los ocupo, prefiero un libro normal. Me gusta más, son más cómodos. Los puedo agarrar donde quiera. A lo mejor el digital también, pero se me hace más cómodo un libro. Huele más rico. No me gustan. Yo, como puedes ver, ya no estoy tan joven. Me gusta más el papel, mano, pero 100%. Este fin de semana está próximo, por lo que no te puedes perder los programas de Diálogos. El sábado te invitamos a ver de qué manera los adolescentes y jóvenes de hoy dejan su huella al crear un lenguaje digital con sus propios códigos que les permite transmitir emociones a través de la fotografía, el meme, el emoji, los GIFs y los videos, priorizándolos sobre el lenguaje cara a cara. Acompaña a Rocío Brauer, que tiene mucho que decirnos al respecto. El domingo, Óscar Virués y Sandra González Rull nos hablarán de cómo la moda y los estereotipos pueden llegar a afectar la imagen que tenemos de nosotros mismos. Y es que estamos expuestos a exigencias sociales que nos dicen cuál es la mejor imagen y qué moda hay que seguir, por lo que muchas veces rechazamos nuestro cuerpo, dejando de lado que es con este que nos relacionamos con el mundo. Opina en las redes sociales sobre nuestro tema, cuerpo, estereotipos y autoestima. Soy artista plástico y visual e ilustrador de libros infantiles. ¿Por qué me refugié en el dibujo? Porque solo hablaba el mazateco y no conocía el español. De repente ahí vi el libro del que estaba yo viendo, pero no entendía el lenguaje, ¿no? Entonces dije, pero ¿por qué carajo no hay un libro en mazateco? ¿Por qué no viene escrito acá este lenguaje que hablo, no? Y a partir de eso es cuando surge toda esa necesidad de decir, cuando yo crezca, cuando ya sea más grande, quiero hacer un libro en la lengua mazateca y posteriormente ilustrarlo. Primero aterricé uno que se llama ¿Qué cosa dice mi tata? Que entonces es como pensando en los abuelos, pues, de que decían cómo, bueno, contaban esas historias, pero a la vez era como algo chistoso o curioso, pues, porque entonces por eso justamente le llamé ¿Qué cosa dice mi tata?, ¿no? Así como sorprendido. Entonces en el subtítulo también le llamé Seres que se transforman, y ese libro se publicó en el 2014 como algo que yo lo recopilé y lo ilustré. Entonces todo el material prácticamente lo hice. Ya se están enfocando mucho en este tema de las lenguas, ¿no? Muchos de los pueblos son conscientes y quisieran hacer más cosas, porque finalmente son los personas hablantes de esa lengua los que pueden fortalecer más la cultura, pues, porque, o sea, pueden haber más gente que pueden apoyarlo y seguirlo, pero si ellos no lo hacen también, entonces no se puede fortalecer. Y yo creo que en esa parte sí ha habido como un ámbito más pues más abierta, ¿no? Porque como que la gente ya al ver ese libro que está en sus manos se siente motivado también de decir, quiero hacer algo así, o quiero que los de mi pueblo, los de mi comunidad hagan estos trabajos. Entonces a partir de eso sí surgen muchas ideas, ¿no? En mi caso pues siempre estoy como revisando diferentes libros, de diferente forma de hacer de cómo llevar la lengua en otros medios, ¿no? Entonces siempre estoy viendo pero siempre con esa idea de decir, hacer cosas de lo actual, ¿no? De lo que estamos ahorita, lo contemporáneo, ¿no?
Filogonio, qué interesante lo de las imágenes y los libros, porque era como muy mal visto decir, ay, es que no lees y no tiene muñequitos. ¿Y qué tal ahorita la novela gráfica? Es lo de hoy. O, por ejemplo, en libros cruciales como el de la oveja eléctrica, ¿no? Platíquenos un poco más. ¿Qué importancia has visto, Miguel, por ejemplo, de eso? Las ilustraciones. ¿Se puede considerar también autor al que hace las ilustraciones? Sí, desde luego. Fíjate que por casualidad, yo cuando arranqué este club de lectura, me dijeron, si quieres ya puedes empezarlo. Y hablé a una editorial, me dijeron, tenemos a Bef. Dije, sí, adelante, Bef, sin saber qué libro. Yo me interesaba arrancar, ¿no? Claro. Cuando hago la convocatoria, me entregan los libros para regalar y me doy cuenta que era novela gráfica. Y tampoco sabían que era novela gráfica muchas personas de la tercera edad. Y después de leerlo me decían, nunca pensé que iba a ir por un libro de muñequitos a mi edad, ¿no? Y después leyeron algo que era más dirigido hacia jóvenes, que no importaba, podía ser para todos, pero fue una grata impresión para quien por sí mismo no hubiera ido por un libro a comprarlo. A ver, perdón, le ha tocado ilustrar hasta el libro histórico, ¿eh? Lo que le pongas, novela histórica, Bef, búsquele, adelante, Cristina. A mí me gustaría aquí retomar lo que es el concepto de libro. Un libro es cualquier material, ya sea con dibujos o con letras, que nos narre una historia y que vaya cosido antes, ¿no? Cuyas hojas puedas leer de forma cronológica. Ese es el concepto. Y lo hermoso es que nosotros teníamos libros, los aztecas, los mayas, teníamos libros basados en los dibujos, no en la construcción de un lenguaje con letras y palabras. Y a mí me toca traducir, yo traduzco del japonés, un lenguaje que es pictórico. Entonces, en realidad, lo que dice el poema no es tan importante como el carácter, el signo que escogí para representar esa idea y cómo se ve. En todas las culturas, el dibujo es una forma de lenguaje y no debemos de reducirlo o de pensar que es de menor calidad que una narrativa o una poesía construida por palabras. Busquen la primera película animada de este país, Tlacuilo, ¿te acuerdas, Miguel? Sí, sí. Debe de estar ya en internet, es una delicia y es el que dibujaba nuestros libros. De hecho, adelante. Fíjate que junto con Ricardo García Micro, que está aquí presente, nosotros tuvimos la posibilidad, la oportunidad de hacer una historieta, en donde la ciencia era el protagonista. Y la verdad, esto para mí fue una gran lección que nos dejó, por ejemplo, nos dejaron los cuentos de Chanok, las famosas historietas de Chanok, en donde de repente aquí y allá aparecía el sabio Monsi y nos daba referencias de otras posibilidades, o por ejemplo, esta maravillosa historia de Fantomas contra los vampiros transnacionales, en donde le preguntan, precisamente hablando de libros, le pregunta Fantomas a Octavio Paz que qué está pasando en el mundo, porque estaban desapareciendo todos los libros en las bibliotecas. Ajá. Y entonces Octavio Paz, en esta historieta que tiene de verdad un giro de humor maravilloso, decía, sí, la gente llora en las calles porque han desaparecido los libros. Ojalá y lleguemos un día a ese momento. Pero lo que es impresionante y lo que es importante es la posibilidad que nos hable la lectura de libros con gráficos, también las películas y todos aquellos elementos que nos permitan leer el mundo y leernos. Y en este marco también incluyo de alguna manera al cine. El cine, un libro con imágenes en movimiento. Oye, pues vamos a hablar con Ricardo García. ¿Dónde me lo dejaron? Me lo aventaron hasta allá, Micro. ¿Cómo estás, mi amor? ¿Saben qué? Aunque no quepamos o me siento en sus piernas, arrenálguense para allá. Cuéntenos, compañero, de esta experiencia que nos está narrando. Además, pues tú ilustrando ciencia. Bienvenido. Hola, buenos días. Hola, Pepe, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, querido? Pues fue una experiencia muy agradable. Yo ya había hecho bastantes, algunos libros de aventuras, o me había hecho uno de ciencia política anteriormente. La ciencia, pues luego lo hicimos clic, Pepe y yo, porque pues yo también me raya mucho el tema de la ciencia y explicar la ciencia para niños, creo que es una cosa que todavía más es un reto importante. ¿Y tú te consideras autor? Sí, de hecho, tengo un libro que por mi cuenta, que se llama Micro, el Niño Milagro,
A mí me dicen micro por ese libro, que bueno, lo tengo desde hace mucho tiempo y la gente como que me asoció con el personaje. Y ya dijeron, es micro. Es micro, entonces... Pero ¿y tú qué hacías de pequeñito? ¿Eras el clásico que estabas estudiando mientras la maestra daba clases? Porque acuérdense que hay muchas formas de aprender, ¿no? Bueno, sí, pero me la pasaba haciendo dibujitos en la parte de atrás del cuaderno. Ajá. Ya cuando me daba cuenta, ya más de la mitad del cuaderno era dibujo claro. y lo demás era eso. Oye, eso consérvalo, ¿eh? Digo, si nos trajeron los garabatos en servilleta de Tim Burton, al rato micro. Por favor, yo muero. Oye, ¿y de qué te gustaría a ti? ¿Cuál es tu siguiente proyecto como ilustrador gráfico? Ahorita tengo el apoyo del Sistema Nacional de Creadores y estoy haciendo una novela gráfica sobre las costumbres del Istmo de Tehuantepec. El tema sobre todo, me centro mucho en el tema del muxe, que es esta tradición muy propia del Istmo, que es el tercer género que existe ahí en Oaxaca, en Tehuantepec, Juchitán. Y que es toda una historia, porque luego nada más se da a conocer como parte de la cultura pop. Aquí tuvimos la oportunidad, de cuando estuvimos en Juchitán, precisamente por los sismos, de adentrarnos en las venas de otras de sus vivencias. Oye, y eso va a ser de muchos. Oye, ¿y tú qué papel crees que juega la novela gráfica en lo que viene siendo la literatura? O sea, el diseño gráfico, la novela gráfica, ¿sí tienen su lugar muy claro? Claro, de hecho hay obras muy importantes que bueno, marcan una pauta o un paradigma en lo que es la novela, que son consideradas igualmente como literatura, que han ganado premios importantes como el Pulitzer o el premio Hugo, novelas como Watchmen o como Maus, de Art Spiegelman. Son obras que están consideradas a la par como de la literatura a obras importantes de la literatura contemporánea. Claro. ¿Cuál sería, hijo, esta pregunta va a estar ruda, ¿cuál sería, no sé, el Don Quijote o el Hamlet, pero de la gráfica? Ahorita sí, que sea como lo más venerado que tenemos. Uy, es que hay muchas obras, yo creo que es muy personal la pregunta. Pues venga. Para mí, no sé. Recomiéndenos. Los Hamlets, para mí, las obras así que yo las tengo cruciales, para mí son los Asterix, por ejemplo. Hay algunos. Es una belleza. La combinación de dibujo y guión, en este caso eran Goscinny y Uderzo. El mejor dibujante que yo he conocido, y Goscinny que escribía los guiones más impecables que de los que yo he podido leer. Creo que esa dupla conformaba unas obras perfectas. Fíjense que una vez le preguntaban al maestro Cuevas si incluso el cómic, uno, era válido como arte, ¿no? Porque es muy vilipendiado, y dos, como literatura. Y habló hermoso de eso. O sea, sí, cómo no, reconociéndole y dándole su lugar al asunto. Mi querido Micro, mucha suerte. Gracias, Fernanda. Conste. Oigan, ¿quieren hacer algún comentario? Pues yo tengo otra duda aquí con Artemisa. Artemisa, ¿y tú qué opinas de la literatura erótica en novela gráfica? O sea, ¿por qué aquí yo no veo tanta o no la veo tan expuesta? Luego al público así, mira, le da miedito así, le hacen así al libro, como de, no me vayan a ver con él. Lo forras. A ver, platícanos. Sí, bueno, pues tuve la oportunidad de tener una novela erótica ilustrada. Betsy Romero hizo las ilustraciones y sí, claro, cuando la abrían, todo el mundo me decía, ¿por qué le pusiste dibujitos? O sea, parecía que era como degradar el libro, ¿no? Cuando la literatura erótica siempre fue con dibujitos, además, ¿no? En el siglo XVII se hacían muchas ilustraciones eróticas que acompañaron los libros del Marqués de Sade, los libros de Mazoc y muchos de los libros de autores desconocidos, porque era lo más común en la literatura erótica. Yo creo que volver a esa tradición es otra manera de tocar los sentidos. O sea, la palabra entra por los oídos y mueve emociones, pero la otra además está ocupando por los ojos. Entonces... Oye, ¿y no te han dicho, no, eso es pornografía? ¿Qué opinamos acá en el panel de la literatura erótica? O ya ni les digo, novela gráfica erótica, ¿qué podríamos pensar? Yo creo que es una de las posibilidades de la imaginación
y de abrirnos a otros mundos. Y curiosamente, ese erotismo fino también aparece en las novelas que consideramos ya hoy en día consagradas, por ejemplo, Rayuela. Hay momentos de la novela Rayuela en donde verdaderamente nos abrimos al más fino erotismo, que es, en el fondo, el deseo de comunicarnos profundamente con el otro. Y fíjate, hay un ejemplo maravilloso en Rayuela. Voy a más o menos parafrasear a Julio Cortázar para ver lo que nos revela precisamente la literatura. Porque hablábamos de que la literatura abre mundos, abre las puertas de la percepción. Bueno, a veces creemos que cuando estamos dándole un beso a la persona amada, le estamos viendo los dos ojos, pero a esa distancia no es posible, se yuxtaponen, se sobreponen, y Julio Cortázar lo retrata de una manera memorable. Lo voy a parafrasear planteando lo siguiente. Dice, en ese momento de intimidad, toco tu boca, con un dedo toco el borde de tu boca. Boca entreabierta, dibujo tu boca con los ojos cerrados y tus labios coinciden con mis trazos. Me miras, de cerca me miras, los ojos se agrandan y los cíclopes se miran. En ese momento descubrimos que somos cíclopes. Y sigue todavía en ese relato de intimidad erótica. Respirando confundidas, las bocas se acercan y luchan tibiamente, juegan en sus recintos donde un aire pesado danza entre los rincones con un perfume viejo y un silencio. Una sola saliva, sabor de fruta madura, y te siento temblar contra mi cuerpo como una luna en el agua. ¡Ah! ¡Qué bonito, qué bonito! México, a México le gusta la poesía, ¿verdad, Miguel? Yo creo que hay más personas que leen poesía de lo que creemos y también más que hacen. No sé, ¿tú qué opines? Te diré que muchos no han descubierto que la poesía satisface la necesidad de emocionarnos. Vuelvo a referir otro escritor, Armando Alanís, que un día me mandó un mensaje, dijo, oye, yo quiero participar como autor en tu club. Dije, ¿y dónde estás? Dijo, en Monterrey. Dije, pues va a ser difícil irnos hasta allá. Dijo, no, yo voy y te mando los libros y tú me dices cuándo y ahí estoy. Bueno, él nos presentó el libro Balacera, que son poemas sobre la violencia. Impresionante, Impresionante. Si pueden, consíganlo, miren. Sí. Además está disponible en internet de manera gratuita. Eso nos ayudó mucho porque multiplicó lecturas y lectores. Y mucha gente que no se había metido en la poesía no sabía que había una forma de entrar al tema de la violencia por medio de la palabra poética. Y al descubrirlo, la reflexión fue mayor que leer las noticias sobre violencia todos los días. Impresionante. Oye, muchas gracias por eso. Apúntelo al hacer. Vayan apuntando hoy todos los que van a ir consiguiendo. Tocaya, ¿cómo estás, Fernanda? Bien, muchas gracias. Pues una experiencia que tengo que platicar precisamente en este tema de el identificarnos con los libros. En nuestra escuela, una editorial nos provee de libros que se tienen que leer en el ciclo escolar. Y, por ejemplo, a veces llegan libros que no nos identificamos con ellos y no lo sentimos como si fuera nuestro, por el mismo hecho de que tenemos que leerlo porque al final llega una evaluación de comprensión lectora. Es más una obligación de leerlo y en ese proceso de lectura no te llevas como una identificación con el libro porque no lo escogiste tú. Oye, ¿y cuál sí te ha atrapado? ¿Cuál sí te habla? Uy, uno que me prestó mi maestra se llama El Quinto Dragón. El Quinto Dragón. Lo apuntamos. Sí. Estamos en la librería A Través del Espejo. Es una librería que tiene 25 años. Es una librería de viejo, se llama así, o librerías de ocasión o librerías de lanza, las librerías que venden libros usados. Nosotros vamos a bibliotecas particulares que se tienen que desmantelar por mudanza, divorcio, muerte o por muchas razones y vamos y compramos los libros a estas bibliotecas o viene la gente aquí y nos vende sus libros.
nosotros los marcamos, los limpiamos, los acomodamos en sus secciones. Los libros que están en librerías de nuevo también se venden aquí con un descuento del 60 al 40% de descuento, dependiendo de la calidad y el libro. Y además tenemos libros que ya no están a la venta en las librerías tradicionales, que son libros pues descatalogados o libros antiguos, raros o libros para coleccionistas. Yo creo que son un lugar muy bonito para la gente que gusta de leer y que no tiene dinero suficiente. Los libros son muy caros y no es porque los editores sean mala onda, sino que su proceso de producción implica muchas personas y mucho gasto. Entonces su precio de salida al público es muy alto y normalmente pues la gente que quiere leer no necesariamente cuenta con el dinero suficiente. Entonces estas librerías ofrecen esa posibilidad. Casi nunca tenemos el libro que están buscando, que esa es una de las cosas que pasan. Por ejemplo, los libros que están de moda pues se venden muy rápido, los buenos autores o los títulos clásicos casi como llegan se van. Entonces la gente pues suele venir no una vez sino varias, porque cada vez que vienen encuentran cosas diferentes. Y pues hay libros muy accesibles, desde libros gratis que muchas veces tenemos afuera libros para que la gente se lleve, libros de 5 pesos, de 10 pesos, y los libros que están pues a precio normal de aquí de la librería tienen un 10% de descuento cuando se paga en efectivo. Entonces bueno, sí son una oportunidad tanto para estudiantes como para profesionistas, para gente que quiere leer. Por ejemplo, aquí viene mucha gente de la tercera edad por los libros gratuitos, ¿no? Entonces están ahí muy buen tiempo buscándolos, se los llevan felices. También vienen mucho de casas de cultura. Por ejemplo, hay un centro de lectura aquí en el hospital que está enfrente, que dirige el guardia, y pues seguido viene a renovar su material para que la gente que está esperando pues tenga algo que leer. Tenemos ya actividades como clubs de lectura, los que vienen los vecinos o gente que no sabe leer y que incluso no tiene ningún acercamiento a la lectura. Elegimos un libro y lo leemos entre todos y pues se sienten con la confianza de que pues no van a ser juzgados como si fueran grandes lectores o grandes eruditos, y eso pues va abriendo mucho las puertas. También incluso vienen vagabundos por los libros de acá afuera. Por ejemplo, para los niños tenemos siempre una muy bonita selección, y muchas veces los niños son los que jalan a sus papás para que entren a la librería y les compren libros. Como esta es una calle muy bonita en la colonia Roma, pues nuestro público es de todo, desde, como les digo, gente de muy escasos recursos hasta pues gente que viene a buscar ya materiales más raros o más sofisticados o incluso carísimos para coleccionar. Muchas gracias. Ahí está, es una gran opción. Y otra opción que nos sugiere o que dice Carlos, que plantea aquí, es que se pongan más libros en la calle. Nos dice, yo le quiero hablar al gobierno para que se pongan los libros en la vía pública, para que nos apoyen así a que todos tengamos acceso a ellos, y dice que también sea más flexible el gobierno para promover verdaderamente todo lo que respecta a ciencia, literatura, arte y cultura, y que los autores no nada más presenten el libro y después ya no se sepa de ellos. Exacto, no se acerquen a los lectores o tengan otro tipo de actividades cercanas a los lectores. En otro tema que también es bien importante, Fer, nos dice Vianey González en redes sociales, a mi hija no le gusta mucho leer, aunque tenía la fortuna de tener muchos libros, pero no los leía. Yo tenía este buen hábito de leer y me puse junto a ella a darle el ejemplo, así como fue como las dos encontramos este gusto por la lectura. Ahora es uno de nuestros pasatiempos favoritos y ella dice hay que predicar con el ejemplo. Esto también es bien importante porque si no los niños, cómo se acercan a los libros, si no les damos esta posibilidad y este ejemplo y nada más se los decimos, como nos compartía Fer hace ratito, ¿no? Lo que sucede en su escuela. También nos preguntan sobre el estado de Hidalgo, en donde en muchas poblaciones no hay internet, pues mucho menos acceso por ejemplo, a una tablet. ¿Cómo conseguir libros? Pues se refiere a los libros electrónicos, pero ahí pues habría que organizarnos. Hay que organizarse y pues así como lo está haciendo el compañero Morel, ¿no? Para hacer reclusión,
pónganse de acuerdo en su comunidad y organicen donativos. Nos juntamos, ¿verdad, Miguel? Y a ver cómo le hacemos. Hacer también clubes de lectura. Sí, y como veíamos en esta librería. Te estoy embarcando, Miguel, para que les des asesoría. Como veíamos en esta librería, claro, que se llama Librería de Viejo, pero hay muchas donaciones, nada más habría que ver que se distribuyan adecuadamente. Sí. Y en Gustos, Fer, pues nos dicen muchas cosas distintas. Hay gente que le gusta sobre ciencia. Ivette Evangelina en una llamada nos dice que a ella le gusta leer sobre la religión judía, que le gusta leer mucho sobre otras culturas. También felicitan mucho por el panel de lujo que tenemos el día de hoy. También nos dice Lidia Edith que la lectura es muy redituable en los niños, por supuesto, es una necesidad y una gran inversión. Nos dicen que les gusta leer libros en internet, que son muy interesantes, que por el trabajo le ha permitido esta nueva forma de lectura llevar muchos libros en un solo dispositivo y que eso pues les parece una gran ventaja. Yo sí me eché los 137 de toda la saga de Star Wars. Sí, me dolió el codo, ¿no? Perdón. Y dije, no, 137, y esos ya no los regalan, son viejísimos, y también la cargadera, pero así... Sí. 137 ahí, de un y es que en versión digital, pues como decías, Miguel, hay muchos gratuitos también, entonces no hay pretexto. Oye, y luego llega la película y ya me cambiaron todo, ya resulta que no era lo que yo leí, pero bueno. Respecto a películas, nos dice una persona en redes sociales, ya se me perdió su comentario, pero lo leí, es muy interesante, dice que leyó El Exorcista y que le dio mucho miedo y lo atrapó y le gusta mucho este género, pero que cuando ya salió, o sea, que no se ha animado a ver la película, y miren que ya hay versiones distintas del Exorcista, porque no se quiere como desilusionar de lo que él ya hizo en su fantasía y en su mente. Mi mamá me lo dio a leer a los 7 años. Ya ve cómo estamos mal del cerebro. Porque no me dejaban entrar a ver la película y había un solo cine que la proyectaba, que era el Cine Roble. Se hacía una fila por todo Reforma terrible, que casi llegaba la Diana, ¿se acuerdan? Sí. Pero a mí sí me gusta pero no más le hagan eso a sus hijos. A mí sí me gusta leer y luego verlo en la película, porque lo comparas y entonces le pones cara a algunos personajes. Oigan, mira, 45% de los mexicanos declararon leer libros, 43% periódicos, 41% internet. Aquí sería interesante ver qué leen en el internet. Sí. Revistas, 37%, historietas, 5.4%. Estos son cifras del INEGI de 2017. Tania y Esteban, que vienen de un proyecto bien bonito. A ver, cuéntanos. Ay, yo lo sostengo, tú lo... Bueno, ya. Como usted, mira, yo lo sostengo y tú muestras el proyecto, que está bien padre. Ahí está. Cuéntanos. Pues es un cómic de pareja que publicamos en internet, Esteban y yo. Él es Esteban, de aquí, y yo soy ella. La verdad es que es un fenómeno. Es un fenómeno hermoso esta publicación. ¿Cómo se ponen de acuerdo para que surja? Y ahora yo voy a detener tu libro. A ver, Esteban, platíquenos. Pues son cosas que nos pasan todos los días. Es un diario de pareja hecho historieta y pues vamos a cumplir 6 años este año ya con el proyecto. Y pues justo ahorita estamos en campaña de Kickstarter para... sacar el 5º libro compilatorio, claro. ya es el 5º. Y a ver, para los que quedaron ahorita de Kierkegaard, es un lugar en el internet donde usted, haga de cuenta, da una cantidad. Por esa pequeña cantidad va a tener derecho al libro, es como comprar en preventa, y ellos van a tener el financiamiento para poder, bueno, no saben ustedes, legar esto a la humanidad, que es una belleza, que claro que lo encuentran en internet, pero esto es lo mejor de lo mejor, ¿verdad? Y sí es apasionante, es apasionante. ¿Por qué empezaron a exorcizar su vida en pareja en ilustraciones y a compartirla además en las redes? Pues supongo que mucha gente tiene diarios y como yo estudié animación, entonces mi diario tenía que tener dibujos y en realidad no pensábamos compartirlo hasta que un amigo nos sugirió ponerlo en el internet y como, no sé, tal vez somos un poco exhibicionistas, decidimos sí hacerlo. Entonces lo intentamos y funcionó. Pero no saben ustedes el boom de mi querida Tania Camacho y Esteban Martínez con Jules de Papier, pero de veras nos cuentan, a ver, hay que ser sinceros, porque sí están balconeando everybody. ¿Hay alguien que les haya reclamado, no sé, de la familia, los vecinos o algo de... Ya me embarraste? Digo, a mí sí me reclamaban cuando hablaba de mi mamá en el radio o de mi abuela, ¿no? Claro. ¿A ustedes les han reclamado? Sí, bueno, no.
Bueno, tal vez. Lo que pasa es que tenemos una vecina que tiene muchos gatos y le decíamos en las tiras que era la loca de los gatos y no pensábamos que ella lo leyera. Y luego nos dijo, ay, esos cómics, qué bonitos. Y sí, corría a borrar todas en las que salía ella. No. Es que me dio pena. Hasta es un homenaje a mi vida. No, pero decía la loca de los gatos y sonaba Pero como pues es medio con feo. cariño. A mí me decían la loca de Insurgentes, mi amor. ¿Qué puedo decir? A ver, Esteban. Y bueno, también tenemos cuidado en no molestar a la gente que no es... Sí, no es hiriente. No, de Nos ninguna reímos manera. principalmente de nosotros mismos, entonces pues no hay ningún problema. Miren, hablando de gatos, o sea, toda la familia sale aquí, ¿verdad? Oigan, y para esta quinta edición seguro les sobra material, porque por cada cuando sale en internet, platíquenle al público y todo para que lo siga, en qué páginas y demás. Sale como 2 o 3 veces por semana una historieta chiquita, como tipo Mafalda, supongo. Y la publicamos en Facebook y en Instagram. Hagan de cuenta lo que, bueno, ellos no lo vieron, lo que nosotros leíamos en los muñequitos del domingo en el periódico. Hagan de cuenta, nada más que así digital, ¿no? Exactamente. Y pues así en Facebook lo pueden buscar como Jours de Papier, así como viene aquí enfrente. Aquí, miren. Literalmente. Jours, Jours de Papier. ¿Quién le puso el nombre? Ay, yo... Ok. Ajá. Perdón por ponerle un nombre todo raro. No, bueno, es que es muy docta. La compañera estudió animación y francés. Sí. ¿Cómo eligen los que sí van a publicar en papel? Bueno, tenemos la ventaja de que como estamos en redes sociales, la gente ve las tiras y ellos seleccionan exactamente. Nosotros tenemos ahí una especie de índice que es a qué tanta gente le gustó, qué tanto lo compartieron y qué tantos comentarios tiene. O sea, es bien democrático esto. A más votos es el que se publica. Oye, ¿y cómo entramos a esa Kickstarter o esa cosa? Para darles la patadita a este quinto libro. Pues bueno, es Kickstarter y busquen Jours de Papier en Kickstarter y pues ahí se llama La búsqueda del legendario quinto tomo. Que es efectivamente. No hay quinto malo. Si no ves que la selección ya quisiera llegar al quinto, compañero, no se lo pueden perder. De veras es algo muy bonito. ¿Y sabes qué se nota? El amor. Está lleno de vida, vibra. ¿Qué opinan de esto, compañeros? Díganme, por favor, allá en el panel, porque esto es una hermosura. Bueno, son de las sorpresas, ¿no? Claro. Ustedes no pensaban que fuera a tener tanta respuesta y así hay muchos ejercicios literarios que incluso los vemos en papel, pero antes fueron el hitazo en internet puro, ¿no? Claro, que empezaron a ser publicados como pequeños blogs o poesía. El compañero Benito Taibo, que es un rockstar en las ferias del libro, decíamos, ¿no? Porque voltearon a verlo los booktubers y dijeron en la torre, me identifico, y ya es casi como el nuevo guardián en el centeno, ¿eh? No, así no. De veras ese libro ya no temo equivocarme, es una locura. Oigan, a ver, David, cuéntanos tu experiencia. Pues nada, mi nombre es David Ledesma y pues escribo narrativa, escribo de pronto en algunos otros géneros como poesía o periodismo y escribo pues desde una postura reivindicativa de los derechos humanos del género, de la identidad, de las identidades LGBT. Lo que me mueve un poco es la expresión de género, como todos los problemas que se generan en el mundo a partir de que no expreses tu género de una u otra forma, ¿no? ¿Y esto dónde lo publicas? Pues bueno, el año pasado publicamos una plaquette que se llama Darío a través de una editorial que se llama Tinta Nueva. ¿Qué es una plaquette? Es un libro pequeñito que contiene solo, bueno, un texto mucho más reducido, como en este caso un cuento. Tengo también un poemario publicado en una plataforma digital, una editorial que se llama Lectio, y mi poemario se llama Lata de sardinas para dos. ¡Oh, qué bonito! ¿Qué respuesta has obtenido? Porque en las redes, bueno, el que expone se expone, ¿eh? Y ahí sí obtienes de volada la respuesta. ¿Les gustó, no les gustó, les parece, no lo comparten? ¿Cómo es? Pues es una respuesta que va jalando poco a poco y lo que me gusta es que creo que estar generando estas comunicaciones con las personas a las que me interesaba llegar, es decir, con personas gays, lesbianas, trans, que a nuevamente... la comunidad sí, general y que es LGBT. como esto que decían, que es como una carta arrojada al mar y de pronto es... Bueno, en realidad así fue como yo llegué a los derechos humanos. De pronto empecé a meterme a libros y a decir, órale, no estoy loco. O sea, resulta que como
como me siento yo, como las cosas que veo en el mundo, el machismo, la opresión. Hay otros y otras. Ajá. Entonces, qué bonito. Mi intención es comunicarme con esa gente también. Qué padre, pues a leer. Lectio y es lata de sardinas para dos. Imposible de olvidarlo. Imposible de olvidarlo. Sandra, ¿qué te dicen? Porque no saben qué buena respuesta del programa para quien diga que no leemos. Nos dicen Adelante. que por favor no compremos ni leamos libros piratas, que hay una explanada en el municipio de Nicolás Romero en donde se venden libros piratas y esto afecta a todos y las autoridades no han hecho nada. Mana. Entonces hay que hacer Pero ojo hay ahí, otro echar tipo ojo. de venta de libros. Ahorita regresando, acuérdame que lo platiquemos. Ahorita les explicamos. Fernanda, bueno. He pagado 280 pesos, un buen libro, y siento que el dinero no es un obstáculo para leer, siendo que hay varias plataformas, así como bibliotecas gratuitas donde la gente puede cultivarse y poder leer buenos libros. Pues un buen libro, como unos 550, 600 pesos, dependiendo. La lectura no tiene que ver en el monetario, simplemente lo puedes checar en una página de internet o leer un simple periódico. He gastado 800 pesos por un libro y considero que no, porque gastar internet y lo puedes descargar en PDF. Pues lo más que he pagado por un libro son 400, 500 pesos, pero yo creo que la cultura no tiene precio, ¿no? Puedes conseguir un buen libro de 10 pesos, de 5 pesos, pero yo creo que lo más importante es fomentar la lectura y la cultura. Sobre 600 pesos más o menos. No todo el mundo tiene disponible 600 pesos para pagar un libro. Pues más o menos como 500 y 600 pesos. Y sí y no, porque creo que también hay bibliotecas públicas en que a veces no tengas el poder adquisitivo para comprar el libro. Puedes ir a las bibliotecas y hacer un préstamo. Creo que lo máximo como 300 pesos. Sí pudiera ser un obstáculo, pero realmente no. Hay libros muy económicos, o sea, inclusive gratuitos o usados. Lo más que he pagado por un libro son 5,000 pesos. Es un tratado de 2 tomos porque es de medicina. Libros de otro tipo, pues 500, 600 pesos sobre literatura universal, novelas o cualquier otra cosa. Y sí considero que es un obstáculo porque hay gente que no tiene el suficiente recurso para gastar en libros, pues apenas iban para la comida o lo esencial, ¿no? Hay un problema en el hábito de la lectura y es la forma como nos enseñan a leer. Si nos acordamos cómo nos enseñan a leer, escribe la maestra en el pizarrón una frase y luego pide que lo repiten. Eso te condiciona desde el principio a pronunciar lo que lees. En promedio, una palabra pronunciada te lleva 500 milisegundos, pero verla y entenderla te lleva 50. Cuando te enseñan a leer con la condicionante que tienes que pronunciarlo, que hacerlo de forma oral. Aunque no te oigan, aunque te lo pronuncies a ti mismo, estás retrasando mucho la agilidad lectora. Es importante siempre leer para entender cómo se construye la literatura, porque no es el lenguaje de la vida cotidiana, ni mucho menos el discurso de la realidad. Descubrir que en la lectura está la posibilidad no tan solo de leer un libro, sino de leerte a ti mismo. Estar en contacto con pensamientos que nos abren la imaginación, precisamente para tratar de hacer novelas de nuestras vidas que sean significativas. Lo que tienes que descubrir es precisamente lo que te habla. Y cuando te habla, verdaderamente se vuelve fascinante. El leer el proceso de otra persona me ayuda a ponerle nombre a lo que yo estoy sintiendo. El escribir es ponerle nombre a algún sentimiento, es traducir lo interior al lenguaje, pero no todos estamos en la frecuencia de escribir. El proceso de la lectura, por eso es previo a la escritura. Cuando lees, cuando sabes leer y apreciar, esto es lo que yo necesito decir para expresar lo que siento, ya el siguiente paso es inventar otra forma de decirlo. Cuando hacemos este acto íntimo de la lectura público o colectivo, se disfruta al doble. Lo que nos permite la lectura es despertar las neuronas de la empatía para meternos en la piel del otro, sentir lo que está sintiendo el otro. Alberto Chimal y yo tenemos un proyecto de promoción de la lectura y la escritura a través de redes sociales. Usamos sobre todo YouTube, hacemos videos una vez a la semana, que son transmisiones en vivo que luego quedan guardadas, y además hacemos pequeñas listas rápidas que son
tips acerca de escritura, cómo escoger un libro, cómo corregir un texto, cosas que en algún momento han sido inquietudes nuestras y que pensamos que podrían servirle también a otras personas. Además, pues estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram. Somos los dos muy fans de las redes sociales, creemos que son una muy buena alternativa para acercarnos sobre todo a los lectores más jóvenes y tratar de generar estos puentes que hagan que se sienta más que una tecnología vieja, digamos, como el libro, no tiene por qué estar peleada con una tecnología nueva como el Internet, las computadoras. Lo que hemos encontrado con nuestro proyecto, Raquel y yo, es que nos damos cuenta de que hay gente que sí está buscando no solamente guías de lectura o recomendaciones de libros, sino también nortes para poder escribir ejercicios, referencias, y de pronto no sabe muy bien dónde hacerlo y hay que ofrecerles, digamos, mayores alternativas o más diversas alternativas. Nosotros siempre insistimos en que la lectura es imprescindible para la escritura, que no se puede hacer en el vacío. Por ahí hay la superstición de algunas personas de que no hay que leer cuando se quiere escribir para no contaminarse, pero eso es totalmente absurdo, por supuesto. Más bien hay que leer todo lo que se pueda y aprender todo lo que se pueda. Entonces nosotros vamos alternando, digamos, nuestras recomendaciones de lectura, nuestras impresiones acerca de ciertos libros o de ciertas tendencias con recomendaciones de escritura, y tenemos la intención de que una cosa alimente a la otra, de que pueda haber como relación entre ambas y que una persona que a lo mejor se encuentra con una propuesta de escritura que le interesa, luego se encuentra con una propuesta de lectura que le sirve. Yo creo que todos, sin importar nuestra edad, somos adictos a las historias. Nos gusta imaginarlas, nos gusta escucharlas, nos gusta que nos las cuenten, y a veces nos perdemos de algunas historias porque pensamos que el medio en el que se nos platican ya está pasado de moda. Nuestra intención es un poco revertir esa idea, tratar de combatir esos prejuicios y decirle a los chavos también que esas historias que tanto te gustan, que pueden estar en un videojuego o que pueden estar en una pequeña historia de Instagram, también pueden estar en un libro, también pueden estar en una película, pueden estar casi en cualquier lado, y que si no te gusta está bien, pero que primero le des el chance, que no la dejes de lado por imaginar que no era para ti. ¡Qué hermosa promoción! Oigan, bueno, estamos ya muy perdidos. Sin embargo, nos decían de los costos, ¿verdad? De que el costo era lo que imposibilitaba la lectura, y entonces, bueno, no sabemos realmente cuántas personas leen un libro, porque pues llega un libro a la casa y a lo mejor lo leen 5 personas y luego lo prestan y demás. Pero hay toda una economía de la lectura, y por eso vemos lo que nos mencionaba Sandra hace rato, que si hay libros pirata, que la verdad luego les faltan hojas, pero también hay otros, sáquenme de duda, que se vendieron a 10 varos, así, los que te alcanza a llevar, por ejemplo, en el Auditorio Nacional. Acaba de pasar esto. Lo que ya están sacando de sus bodegas las editoriales, y luego esos también los encuentra uno en las calles, en el metro, en el transporte público, ¿no? Y te los venden a 20, por decir algo. Pero hay que diferenciar. Por favor, Cristina, sí, háblanos de eso de la economía del arte, que es interesantísimo, y de lo cual tú también tienes ahí un libro. Sí, publiqué un libro que se llama Para entender la economía del arte, y en el capítulo de los libros, lo primero que hay que entender es que un libro es un bien de experiencia. Entonces, más importante que comprarlo, que sea nuevo, lo importante es leerlo, más importante que si es de papel o es digital, ¿no? Lo importante es leerlo. Entonces, como bien dices, es imposible medir el beneficio de un solo libro, tiene muchos más lectores de los que pensamos. Pero yo por eso celebro todos estos proyectos en redes, todo lo que es digital, aminora muchísimo el precio, es lo primero que debemos pensar. Vamos, es muy democrático, ¿no? Exacto, y la comunicación autor-público es directa. Lo que encarece muchísimo en Latinoamérica, sobre todo en nuestro país, en México, es la distribución. Entonces, el hecho de que estos proyectos sean directamente del autor al lector van a hacer que más gente pueda adquirir el hábito de la lectura, que puedan, ¿no?, entender directamente este libro me gusta o no me gusta. Una comparación así rápida, en Japón un libro de bolsillo cuesta 100 yenes, es el país más lector del mundo. Y es súper barato, 100 yenes. 100 yenes es la octava parte, el salario mínimo son 800 yenes por hora. O sea, es la octava parte de una hora en que tú trabajas, ya te compras un libro y leen 2, 3 libros por semana. Para nosotros, 80 pesos, 89 pesos sería el salario mínimo actual por día.
y es más o menos lo que cuesta un libro nuevo barato. Entonces es imposible pedirle muy a los barato. mexicanos. Equivalente, Muy barato. Un libro 10 pesos. 5 o 10 pesos un libro nuevo de bolsillo. Entonces, ¿por qué no llegamos a esos precios? Aquí hay editores, nos pueden responder eso. Muchas veces no es la producción del libro, es la distribución. Por eso es tan importante. La distribución es lo caro. Claro. O sea, llevarlo a que se que pose. pasa por muchas manos antes Oigan, de pero llegar se a la producen tuya. una cantidad de libros en este Claro. país impresionante. Digo, cuando uno saca un libro te dicen, va a estar 7 días, si te va bien o no te lo censuran, ¿verdad? En las tiendas tal y tal, en la mesa tal. Y si bien te va, porque llegan a la otra semana otros cientos de libros que luchan por estar ahí Exacto, exhibidos. luchan aparte. Es una cosa respecto tremenda. a la piratería, en realidad en economía del arte no es tan mala la piratería o bajar el libro digital gratis en PDF, pues no, porque sí gana el lector, gana ser conocido, ser leído, ser reseñado. El ser escritor, ¿no? Sí, Sí. perdón, el escritor, o ser estudiado en la academia. Entonces, en realidad la piratería, según la economía del arte, da externalidades positivas. Por acá me decía Sandra, ¿verdad? Que a lo mejor se involucran mafias, violencia. Pues sí, pero además de atacar la piratería, en realidad habría que atacar la distribución para que fuera más barato y no habría esas salidas ilegales, ¿no? Otra opción que pues que haya más versiones del mismo libro, digo, ya está la Sí, versión exacto. digital, existen las versiones de bolsillo, pero que haya opción de comprarlo en el mismo contenido, pero a lo mejor en un papel más sencillo, sin color, o sea, en una impresión Claro, más accesible. la versión para más económica. Exactamente. Oye, y también hay patrocinios dentro También, de los libros. claro. Yo tengo que confesar que para sacar el más reciente mío, se le habló a personas que estaban interesadas en aparecer y hasta aparecían de forma divertida en las ilustraciones o algo. Y perdón, pero sí ayuda, porque sí es de mucha ayuda, es de divulgación, de educación integral de la sexualidad. Entonces, de alguna manera había que sacarlo, porque si no era carísimo y se pudo hacer de una mejor calidad. Chicas, a ver, cuéntenos. Aquí Dulce y Cristina están en un proyecto súper interesante. Adelante. Buenos días. Nuestro proyecto se llama Escritoras Mexicanas. Es realmente nuevo, tiene 7 meses aproximadamente, sin embargo ha tenido muy buena aceptación. Es una plataforma digital que tiene las puertas abiertas para las plumas de escritoras mexicanas, principalmente. ¿Por qué? Porque sabemos que hay mucho talento, sobre todo en el interior de la República, que necesita ser conocido. Y es lo que hicimos, comenzamos a abrirles las puertas, ¿para qué? Para que su obra sea publicada. Sin embargo, he de decir que el proyecto no excluye a los hombres. De hecho, tenemos grandes colaboradores que mandan tesis, que mandan ensayos hablando de escritoras mexicanas. ¡Ah, qué interesante! Y que, por supuesto, son aceptados y son muy leídos. Y conocemos la visión de ellos acerca de ellas escribiendo. Oye, y a ver, esto es como la editorial esta que decíamos de Mónica Brown Chamoy, que era primero solamente digital. ¿O cómo trabajan ustedes, Cristina? Pues mira, empezamos primero, la gente mandaba sus cuentos, las chicas, y nosotros los publicábamos en Line. Entonces, a partir de ahí, se nos ocurrió hacer un concurso y cerró hace 10 días. Recibimos 450 cuentos. Entonces, ahorita los estamos seleccionando. Se van a elegir 25 y esos 25 se van a publicar en una antología que vamos a publicar en colaboración con Horacio Saavedra, que es editor de Ediciones El Nido del Fénix. ¿Cómo estás, Horacio? Y bueno, y se va a presentar en la FIL Guadalajara el 2 de diciembre. Ahí vamos a hacer la presentación estelar y para nosotros es realmente bien importante porque nos dimos cuenta que hay muchísimo talento, no sabes cuánto, y no tenían estas plataformas, no tenían estos foros para darse a conocer. Y entonces, pues, más o menos es nuestro objetivo, ¿no? Y a partir de la antología, pues, queremos ir publicando a chicas escritoras tanto en papel como en digital. Horacio, ahorita que les preguntaban a los editores, bueno, entonces además un editor chiquito, o sea, no estamos hablando de los bestsellers del aeropuerto, ¿no? Sí, claro. De vámonos a echar uno en Semana Santa. O sea, ¿cuál es el problema con la distribución? ¿Por qué se encarece Pues, tanto? por poner un ejemplo, un libro cuando se inserta en el gran mercado, el costo de producción debe multiplicarse por 5 y eso genera el costo de venta al público. ¿Por qué? ¿Y por qué debe? Porque el 65% se lo queda al punto de venta.
y se pone de acuerdo con la distribuidora propiamente dicho. Por eso lo digital O sea, es la onda. entre, digamos que el punto de venta se queda al 50% y el otro 15% adicional es lo que tiene de rango la distribuidora para negociar. ¿Y qué porque tendría en que general hacer? se hace con intermediarios. Y Sí, sabemos es que tanto ahí en está el el libro detalle. como en general, cualquier producto para entrar en un Mercado, de manera claro. al mercado masivo es generalmente por intermediarios. Híjole, ¿y cuándo puede hacerse o de qué depende que sea redituable para un escritor algo que ya produjo? Digo, Pues por eso o sea, está en boga la- entendemos los grandes, ¿no? Sí. Que ya se avientan hasta de a 5 libros al año y tienen para sus nietos. Pero ¿cuándo empieza a ser para una de estas chicas que concursó con un cuento? ¿Sí me explico? Sí, ¿Cuándo? claro. Por eso es tan importante y está en boga la autopublicación, que de hecho Ediciones El Nido del Fénix surge como una editorial de autopublicación. He escrito 23 libros, entonces en este sentido de difundir mi propia obra voy encontrando personas Que también quieren difundir que la quieren propia. difundir y que se unen a este esfuerzo. El próximo año cumplimos 10 años como editorial independiente y ya estamos de manera posicionada a nivel nacional con participación en todas las lograron. ferias. Y Lo sobre todo lograron. también con ferias internacionales, ¿no? El año pasado estuvimos en la FIL de Lima, México fue el país invitado, y este año vamos a Ecuador, a una gira muy larga. El año pasado fue de 4 meses, este año es de 2 meses, y regresando vamos a Taiwán. A ver, en la mesa, se adelante, se trata de la Pepe. circulación pero todo de es las fondo, ideas. perdón, Perdón. es autogenerado el Sí, fondo. es que esa es la cosa. A ver, Pepe. Sí, yo creo que lo que estamos hablando es de la circulación de las ideas y que están encauzándose en circuitos que no son los tradicionales, porque los criterios editoriales implicaban un embudo Sí, en donde sí. las consideraciones comerciales en un momento dado podrían limitar qué tipo de ideas circulan y qué tipo cuáles de no? autores deben de conocerse o no conocerse. Y este es realmente un problema muy serio. De hecho, hay autores como Isaac Bashevis Singer, que lo tenía muy claro cuando hablaba en torno a la lectura para Oye, niños. pero él ganó el Nobel, ¿no? Es Isaac Bashevis. Isaac Bashevis Singer, Premio Nobel de Literatura. Claro. Y entonces decía algo muy interesante sobre el problema de la literatura para niños. Decía, los niños no leen las críticas del New York Times Review of Books o no leen las críticas literarias de los suplementos culturales, sino que están ante una obra de teatro y si la obra de teatro no tiene la pasión narrativa, bostezan y se duermen o simplemente ya no están ahí conectados. Y entonces esto nos da la posibilidad de tener criterios distintos de selección colectiva y a mí me parece muy interesante cómo se van ciñendo de alguna manera estos criterios y cómo la gente va haciendo su criterio editorial, su curaduría, que tarde que temprano empieza a funcionar en circuitos alternos, en donde es una conciencia colectiva la que empieza a valorar qué libros deben de circular. chido. Esto Exacto. es un fenómeno inédito del siglo XXI. Oye, Isaac Bashevis en una novela, pero sí es la del mago, compañero, en donde, bueno, él se casa con una mujer que no era judía. Entonces la iban a apedrear en su comunidad. Entonces cuando van a llegar a su comunidad le dice, tú eres muda. O sea, tú naciste sin saber hablar, entonces te callas. El problema fue cuando tuvo que parir y se agarró a berrear y entonces se dieron cuenta que no tenía nada de muda y que además oía muy bien y que además entendía el idioma y sabía todas las barbaridades que habían dicho de ella enfrente de ella. Muy interesante. Ese es un gran autor, fíjate que de hecho... Es una maravilla. Hablando de los libros y lo que nos comunican los libros, él planteaba que todo encuentro amoroso tiene un componente telepático y que una buena historia de amor lo que nos revela es que nosotros estamos adivinando lo que está sintiendo el otro y que cuando verdaderamente nos sentimos íntimamente comunicados con la otra persona, de repente la otra persona nos dice, bueno, pero lo que acabas de decir, y el otro dice, es que yo no dije nada. Y eso es lo que ocurre con la buena literatura, la capacidad de revelarnos capas que están más a fondo de nuestro pensamiento y de nuestro deseo, y también revelarnos los grandes dramas que vivimos. Hay un poeta que se llama Nathan Sachs que decía que la poesía es el canto de los pueblos, de lo que la gente piensa, de lo que la gente desea y de lo que piensa que desea. Y en el piensa que desea está el drama. Y al ver esos dramas en un relato, podemos a veces reconocer en la intimidad
lo que ni con ningún psicoanalista podríamos plantear. No, qué bárbaro. Ya vente de terapeuta, Pepe, por favor. Vámonos una pausita y regresamos con más aquí. Pues, ¿por qué no? Festejando a los libros y a lo que han cambiado nuestras vidas. Ahorita regresamos. Diálogos en Confianza te informa sobre lo que te interesa. El próximo lunes, el doctor José Bandera nos hablará de las enfermedades que afectan la hipófisis. ¿Sabías que esta glándula es la responsable de controlar y regular diversos aspectos del crecimiento, desarrollo y metabolismo de los seres humanos? ¡Infórmate! El martes, Cristina Jauregui nos hablará de qué es lo que pasa con la familia cuando uno de sus miembros es privado de su libertad. Hay quienes pierden todo contacto con él o ella debido a que la estructura familiar se modifica. En este programa hablaremos de cómo mantener los vínculos con un familiar en reclusión. Marisa Escribano te espera el miércoles para decirte qué esconden los celos. Los celos no demuestran amor como nos han hecho creer. Al contrario, estos pueden convertirse en una cárcel para quien lo siente. ¿Te han celado o tú has experimentado celos? Cuéntanos. El jueves, conoce con Fernanda Tapia los diferentes rostros de la niñez en México. Es común escuchar que los niños y niñas son el futuro del país y que hay que festejarlos, pero es fundamental hacer evidente que muchos de ellos son víctimas de maltrato, discriminación, pobreza, desnutrición, trata de personas, en fin. ¿Pensamos realmente en ellos? El viernes, Carmen Muñoz y los especialistas abordarán un tema que normalmente se vive en silencio y con mucha vergüenza. Hombres sobrevivientes de abuso sexual. Aceptar y enfrentar una agresión sexual no es cosa fácil y se requiere la ayuda de expertos. Si quieres asistir a alguno de los programas, puedes llamarnos al 5341 4435 o bien escribirnos a las redes sociales. IBI México es una asociación civil mexicana sin fines de lucro que desde hace más de 38 años surge con la firme convicción de que el formar lectores es formar personas, dotarles competencias para el desarrollo, tanto para su vida personal como académica, laboral. Creemos que la lectura es una competencia habilitante para el acceso y desarrollo de otras competencias que te sirven a lo largo de tu vida. Nos trabajamos mucho capacitando a los mediadores que bien pueden ser maestros, de hecho trabajamos mucho con la Secretaría de Educación Pública, bibliotecarios, agentes culturales, promotores, gente que está interesada en provocar estas ocasiones de encuentro gozoso, que ello va acompañado y dependiendo, no capacitamos igual a un maestro que a un promotor comunitario, o no le damos las mismas herramientas a un padre de familia, insisto, que a un maestro. Ello va ligado a la escritura creativa. Nos fijamos mucho en que también la gente, los niños, se sientan capaces de generar contenidos, ¿no? Porque todos podemos generar algo, y también en el proceso de elaboración de un texto escrito o cuando uno platica lo leído, recupera significados, se construyen significados colectivos, y ese es el enfoque de trabajo de IBI. Nos importa mucho con qué texto se acerca la lectura, cómo acercamos para finalmente este desarrollo de habilidades comunicativas. Contamos con este espacio increíble que es la Biblioteca BS IBI México. Es la más grande del país que no pertenece a la DGB. El inmueble es de la Fundación Alfredo Harpelú y nos las da siempre y cuando esto es una biblioteca abierta al público, es de acceso gratuito. Y lo que hacemos en esta biblioteca, que es un espacio vivo, abierto, es generar estos encuentros gozosos entre los diferentes usuarios, que evidentemente la mayoría son infantiles, mucho más infantiles que juveniles. Con los chavos hay que provocarlos de otra manera.
familias, escuelas, y nuestros bibliotecarios lo que ponen mucho énfasis en que los niños encuentren aquí algún texto que les guste, ¿no? Parte de lo que es relevante cuando uno está trabajando con personas que quiere uno aficionar a la lectura es ofrecerles diversidad en los contenidos, en las temáticas, en los formatos, porque siempre habrá un libro para algún lector, ¿no? Yo he oído infinidad de veces que alguien dice, es que yo no encuentro qué leer. Claro, hay que insistir, no siempre el primer libro que te cae en las manos es el que va a marcar tu afición a la lectura, y también un mal libro en un momento y que te insista, no sea forzoso que lo leas, puede casi vacunarte para que te pierdas del enorme placer, de verdad, del enorme placer que es encontrarte en la lectura y con los libros, ¿no? De veras visitable, ¿eh? Súper bonita. Pues corramos, hagamos el milagro. Adelante, Augusto, cuéntanos, en tu caso, novela gráfica. Yo ya te conocía la de los 43 de Ayotzinapa, muy impactante. Y ahora de dos luchas estudiantiles, la del 71 y la del 132, ¿no? De hace 6 años, justamente. Exacto. Pues sí, justamente es una novela gráfica que habla sobre movimientos sociales, que pues también demuestra un poco que la historieta, que la novela gráfica puede hablar de todos los temas posibles, ¿no? Todos. Entonces, por ejemplo, aquí en esta historieta yo retrato justamente esos movimientos que han servido un poco como para conseguir ciertas libertades para los estudiantes, para los jóvenes, ¿no? Una de ellas es la libertad de expresión. Sin embargo, bueno, sabemos que seguimos viviendo esta cuestión de falta de libertades y bueno, periodistas asesinados, pero esta es un ejercicio pues de hablar de esos temas, ¿no? A través de otros lenguajes. En este caso, hace rato que platicaban de que el cómic puede servir como medio de comunicación para empezar a introducir, por ejemplo, a la infancia, a las letras, ¿no? En este caso es un proyecto que habla directamente a los jóvenes. Entonces, bueno, es básicamente lo que habla ese proyecto. Y ahí te encargamos el del 68, 50 años del 68 este año. Rulo, adelante. ¿Qué onda? Tú también proyecto gráfico y además traen algo en conjunto, ¿no? Van a estar haciendo algo. Justamente era como un poquito lo que veníamos a invitar a la banda. Estamos ahorita en lo del encuentro internacional de narrativa gráfica. Es la primera vez que se hace con apoyo tanto de la UNAM como de varias como instituciones aparte. Estamos presentando en el MUAC. Estamos también, por ejemplo, el sábado voy a estar a las 11 de la mañana en el Museo del Chopo. Vamos a hablar sobre también, bueno, en mi caso voy a hablar sobre los apoyos del FONCA, ¿no? La beca de jóvenes creadores. ¿Cómo se logra todo esto? Abusados. Es una cosa muy interesante, sobre todo para la gente cuando está empezando, ¿no? Que luego, sobre todo, siempre hay mucho esta duda cuando estamos con lo del cómic y, bueno, estamos viendo que todo este tema de la narrativa gráfica, pues, es cómo entras, ¿no? ¿Cómo puedes... decimos, siempre se la ganan los mismos, entonces ya quiero yo. Sí, no, y por ejemplo, para mí es muy interesante porque, por ejemplo, yo tuve la fortuna de trabajar en Marvel, por ejemplo, y de repente, ahorita también, pues, vivo prácticamente de hacer cómics. Entonces, es una carrera... Pues que es muy padre, es muy divertida, pero pues también es muy cercana a ser el tipo que toca el triángulo en la orquesta, ¿no? O sea, tienes que estarle dando y picándole todo el tiempo. Entonces, está muy padre de repente esto también de los estímulos, ¿no? Claro. Y para ir generando obra, ¿no? Gracias. Acá en lo que se colocan tenemos el micrófono contigo. Cintia. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días todavía. Pues muchas gracias por el espacio. Efectivamente, bueno, aquí estamos visitando por parte del Instituto Mora, hablar un poquito de lo que es la producción o el libro histórico y de ciencias sociales, ¿no? Que de repente es un poquito olvidado, ¿no? Y bueno, en esta institución, en el Instituto Mora, pues es lo que nuestros investigadores hacen, ¿no? El libro histórico, ¿no? La importancia de recordar que todos somos seres históricos y que la historia no discrimina. La historia como disciplina, ¿no? Pero es como lo que... no es que venimos aparte. Ok. Sí trajimos unos libritos por ahí, pero... Ahorita vamos a repartirlos entre las y los estudiantes que nos visitan. Pero entonces el histórico, no olvidarnos de que también hay... Es que nos tendríamos que hablar de divulgación científica, de investigación, es que hay de todo. A ver, Héctor, ¿tú qué nos traes? Préstame este chiquito ok, aquí estamos viendo Sinari, Nayaxa o Nayaxa. Nayaxa.
cicatriz que te mira, porque también hay pues en todos los idiomas que se hablan en este país, ¿verdad? Así es, nosotros venimos de Plural Ediciones y Plural se dedica a publicar autores en lenguas originarias, ¿sí? Y tenemos el proyecto de Voces Nuevas de Raíz Antigua, que es poesía bilingüe y que viene acompañado con un CD donde uno puede escuchar la voz para reconocer el sonido de esas lenguas que se hablan en México. ¿Ustedes son editores o autores? Editores. Editores. A ver, y este viene con el CD. Imagínense qué bonito. Aquí, bueno, es que hasta el sonido es algo que nos atrapa. Así es el último libro de Irma Pineda, Rojo Deseo. Es un libro dedicado a la poesía erótica de una autora zapoteca de Juchitán, Villasá. Y lo que hacemos es literatura contemporánea de pueblos originarios de México. Qué bonito, qué bonito. Acá, aquí son los 21,000, Ave, por favor, platícanos. Hola, Fernanda. 21,000 princesas es un libro que habla acerca de los feminicidios y la violencia de género en México. Es un proyecto que nace como libro de artista, obtuvo el premio Lo voy a ir LIA mostrando. Es que de veras es muy diferente, no todos los libros se ven iguales. Vean esto. Son reescrituras de cuentos de hadas, se alternan los grabados tradicionales de los cuentos de hadas con historias que desgraciadamente son las princesas que actualmente viven en México y que están sufriendo violencia, que están sufriendo abusos y discriminación. Entonces es un libro que trata de visibilizar este problema. Se llama 21,000 princesas porque justamente desde 2006 a 2015 que fue publicado el libro, se han contabilizado 21,000 muertes de mujeres en México y bueno, esta cifra ya se queda desgraciadamente muy corta. ¿Pero y dónde lo conseguimos, mi amor? Tenemos página de Facebook y ahí lo pueden encontrar de manera completamente disponible y se ha distribuido en diversas instituciones de manera gratuita. ¿Pero cómo se llama la página? Se llama así, 21,000 princesas. Perfecto. Monito, que bueno, ha sido una lucha de años, de décadas, recopilación de todo esto que es, miren nada más, gráfico. Y bueno, actualmente cursando con algunas enfermedades, pero tú no cejas en la lucha y en la publicación. Sí, tengo más de 20 años haciendo ese cómic, todavía no soy famoso, pero ahí vamos. Este es el peor personaje de cómic de la historia, que nadie lo quiere por ser un perdedor, pero no se rinde, quiere ser famoso a pesar de que pierde 2 litros de sangre cada cómic. Y lucha porque lo acepten como personaje verdadero. Qué bonito. ¿Dónde conseguimos esta obra y, bueno, conocer algo más de tu lucha? Porque esta es una recopilación, el tomo 1 de una recopilación. ¿A dónde lo conseguimos? Por internet, en Twitter, @bellomonito, en convenciones de cómic y feria de libro comercial. Voy a estar en la Conque de Querétaro y ahí estaré en varias convenciones. Gracias, Monito. Oigan, Raúl está haciendo una investigación, por ejemplo, de literatura y fútbol, ya que tenemos enfrente el Mundial. Te lo juro que vamos luego a platicar. Nos vamos a quedar en redes, acá con Facebook y con Periscope para platicar. También divulgación científica y todos los que no pudieron ahorita tomar aquí la palabra. Pero pues también queremos que nos inviten ustedes a cómo podemos sumarnos, qué traen ustedes entre manos y sobre todo qué podemos hacer nosotros los lectores de a pie, compañeros. Miguel, adelante. Bueno, pues yo los invito directamente a que sigan el Club de Lectura Leo con 11, porque ahí damos algunos libros de cortesía, pero sobre todo proponemos la lectura compartida. Esa es una parte y otra, es muy difícil hacer llegar la información de todas las publicaciones que hay al día de los libros. Sin embargo, ahí todos los días hay un libro nuevo en la sección de Cultura de Noticias de Javier Solórzano y esos 2 ejercicios nos hacen acercarlos a los libros. El Club de Lectura, busquen Leo con 11 en el Twitter y ahí se encontrarán todo lo que tuitean los que ya están agregados y además las citas para las salas de lectura. Es un ejercicio colectivo. Cristina, ¿a qué nos invitas? Yo los invito a visitar scribalia.com, script significa en lengua esperanto escribir, y alia es festividad o alineación, entonces es una celebración de la escritura, es la primera escuela mexicana de escritura totalmente en línea.
Tenemos alumnos que viven en provincia o que viven en Suiza. Pero yo puedo entrar y aprender a escribir la biografía o algo, ¿sí se puede? Todo, tenemos biografía, poesía. Pepe Gordon es uno de los profesores, Alberto Chimal. Tenemos profesores de guión de cine, de manga, de minificción, de poesía. ¿Otra vez cómo se llama la página? Scribalia.com. SK. Scribalia y Esperanto, que ya no podemos hablar ni de lo que es el Esperanto, pero bueno. Y también tenemos un curso de poesía en lenguas indígenas escrita por mujeres. Es la primera escuela que propone este tipo de inclusión y diversidad. Artemisa. Bueno, pues yo primero que nada quiero agradecer estar aquí y invitar a todos, número 1, a leer, número 2, a escribir sin preguntarle a los demás si eso los convierte en escritoras y escritores o no. Tengo 2 talleres que vienen el 1 y el 5 de mayo, entonces, bueno, en la página www.artemisatelles.com. Y bueno, pues al taller de cuento erótico que es permanente, no perpetuo bonito. y que siempre se pueden incorporar. Mi querido Pepe. Querida Fernanda, pues fíjate que yo lo que quiero invitar es a descubrir el vínculo entre la ficción y la realidad. Hoy vimos que lo que se está escribiendo realmente se vuelve un espejo de los claroscuros de nuestra realidad, del pensamiento crítico que es necesario para transformar lo que vivimos. Y en este momento también es muy interesante que se está dando la posibilidad del libro multidimensional. El libro en donde aparece a través de códigos bidimensionales, por ejemplo, con un teléfono celular, la posibilidad de conectarte a un video. Yo hice un ejercicio de esta naturaleza en un libro que se llama El inconcebible universo de Sexto Piso, pero la idea para mí fundamentalmente es algo a lo que nos invitó Octavio Paz, ya que estamos de alguna manera conmemorando hoy precisamente a Octavio Paz. Él, como buen surrealista, planteaba que la poesía tenía que escaparse de la página del libro para encarnar en la realidad. De eso se trata, de un juego de ida y vuelta entre ficción, imaginación y la realidad que vivimos para transformarla, aunque sea por 1 milímetro. Ay, y me acuerdo de Cornelia Funke, no es que sea fanática, pero ese que leía y cada que hablaba se producían personajes de los libros y aparecían en esta realidad, imagínate. Adelante, mi Sandra, para cerrar esta emisión, comparte de lo que nos han compartido todos en redes y llamadas. Felicitaciones por los invitados, por todos los que compartieron. Ya vamos a poner en redes sociales todos los títulos de los libros que nos presentaron aquí y también... Oigan, bueno, agradecemos a los que nos dieron libros. Ahorita se van a entregar a nuestros estudiantes. Pero es importante aquí. recordar que el 23 de abril es el Día Mundial del Libro y de los Derechos de Autor y que esa es la razón de este programa y que nos compartan en estos días de aquí al 23 cómo lo van a celebrar. Tradicionalmente se regalan rosas, si ustedes van a regalar algún libro, si van a comprarlo, en fin, que nos lo hagan saber y aquí los vamos a estar leyendo. Y recuerden que no hay que aventar el arpa tan pronto ni abortar la misión. A lo mejor ese libro no era para ti en ese momento. Exacto. Claro. Búscate otro, seguramente alguno te va a atrapar. Muchísimas gracias y a ustedes también. Los esperamos en la próxima edición de Diálogos.